Esta ¿Qué tenemos que conferencia platicar? comenzará a grabarse. Me salió un letrero que decía que se va a grabar. Bueno, mejor que se grabe, para compartírselas, por si acaso algunos compañeros no pudieron estar presentes en esta, porque no alcancé a abrir la sesión de Facebook para que también ahí puedan estar viendo las sesiones correspondientes. Pues esa la voy a volver a compartir en diferentes redes sociales para ustedes. Recapitulando. Estamos diciendo que esta materia va a tratar acerca de lo que son precisamente los impuestos, o mejor dicho, las contribuciones. ¿Cómo define la ley la contribución? ¿De qué manera la autoridad la va a establecer de forma obligatoria para cualquier contribuyente? ¿Y qué ocurre cuando el contribuyente no paga los impuestos en el tiempo, modo o lugar en el cual están sustanciados en la norma fiscal? Para poder entender todo este mecanismo, hay un temario que me gustaría platicar el día de hoy. Hoy no veremos muchas cosas, platicaremos tal vez de un sistema histórico constitucional, de cómo es que llegan los impuestos al sistema jurídico mexicano. Pero bueno, vamos por partes. ¿Qué tenemos que ver como primer tema? Régimen financiero del Estado. Cuando hablamos de un régimen financiero del Estado, tenemos que establecer que es el Estado el que va a determinar de qué forma se va a emplear aquel dinero que provenga de las contribuciones. Deje nada más que esta cosa, les comparta la página porque veo que ya se detuvo. Ahí está. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que ver primero? ¿Qué es el régimen financiero del Estado? Al hablar del régimen financiero del Estado, tenemos que establecer que el Estado, cuando habla de un sistema fiscal, recordaremos lo que vimos en el derecho económico cuando hablábamos de las finanzas públicas y la intervención del Estado por diferentes ramas del saber social. Una de ellas era la política, otra de ellas era la economía y la última era el derecho. La política va a participar en las relaciones sustantivas, plurinominales, plurianuales, pluriestables, que pertenezcan a diferentes órdenes públicos para que prevalezca esta sintonía del cobro de la contribución. La política, por tanto, servirá como una ciencia metodológica, va a permitir que todos los estados guarden una estrecha relación sustancial. Tan es así que aquí en Morelia pagamos impuestos federales, pero no viene ningún funcionario federal a cobrarnos. Si no pagan impuestos, habrá un funcionario del estado o del municipio que les vaya a cobrar. ¿Y por qué ocurre esto? Por lo que llamamos competencia extraterritorial. Se refiere a lo siguiente: cuando una persona adeuda al gobierno federal, tenemos que establecer que el gobierno federal tiene una circunscripción territorial en la cual va a ejercer todas las funciones que por derecho correspondan. Estas funciones se refiere a que, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla que exista dentro del artículo 40 constitucional 3 órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. Cada uno de estos 3 órdenes guardará autonomía uno del otro, pero habrá un sistema de relación jurídico-normativa. La misma Constitución, en el artículo 115, párrafo primero y fracción primera, reconoce que el Estado y el municipio formarán parte de un sistema federal. Al hablar de un sistema federal, nos estamos refiriendo a que habrá instituciones acomodadas jerárquicamente, reconocidas normativamente y que a su vez tendrán facultades muy precisas para cada una de ellas. Cuando hablamos de que habrá un sistema político o que la política va a intervenir, se refiere a que la política va a reconocer esa circunscripción territorial que tiene la federación, el estado y el municipio, pero que a su vez va a establecer convenios de relación jurídica. Esto viene siendo la ley de coordinación fiscal, la cual se va a relacionar con el convenio de colaboración que celebró Hacienda y Crédito Público con el municipio y con el Estado. Al momento de que existe este convenio,
Se entenderá entonces que efectivamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es federal, podrá ejercer facultades dentro de cualquier estado y dentro de cualquier municipio. Este tipo de acuerdo le da esa calidad que nacen de la relación de la actividad financiera por medio de la actividad política del Estado. La segunda rama que platicaremos, que recordaremos del derecho económico que ya hemos visto anteriormente, es precisamente la economía. Cuando veíamos derecho económico, decíamos que había ciertos pensamientos que permiten la utilización de los mercados económicos y los mercados los definíamos como el ingreso y salida de cualquier tipo de mercancía. Bajo ese mismo tenor, cuando hablamos entonces de que habrá una actividad financiera y que la economía como ciencia general numérica va a participarlo, podremos entender que será porque esa relación que la política creó lo que busca sustanciar ese crecimiento económico o de riqueza del país. ¿Por medio de qué? De la participación de la persona física, persona moral y del Estado para que puedan tener ciertos confines con los cuales se pueda provocar que se mueva el sistema económico mexicano. Por otra parte, decíamos que el derecho, como ya lo saben ustedes por materia constitucional, el artículo 16 constitucional, primer párrafo, tutela el derecho humano de seguridad jurídica en su vertiente específica de legalidad. El apotegma jurídico que nace de ese derecho fundamental es precisamente que toda autoridad deberá hacer todo aquello que la ley le indique, mientras que el particular podrá hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Esto se refiere a que el estricto sentido de la legalidad, que para que el Estado pueda llevar a cabo un sistema financiero, un sistema económico, un sistema fiscal y un sistema tributario, deberá estar contenido en un ordenamiento legal. En contrario sensu de no estar contemplado el sistema financiero, económico, fiscal y tributario en un ordenamiento legal, se entenderá entonces nugatoria la actitud que tome el Estado para el cobro de la contribución. Por eso es importante saber que el Estado en todo momento deberá estar determinando anualmente cuáles son los impuestos que tendrán vigencia para un ejercicio fiscal. Entiendas ejercicio fiscal, aquel que se va a determinar del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo ejercicio del mismo año. Después tendremos que platicar de las finanzas públicas como actividad financiera. Ahí veremos que el Estado va a participar en las finanzas públicas con 3 ciencias jurídicas: un derecho financiero, un derecho tributario y un derecho fiscal. Y entonces tendremos que establecer la autonomía de esas 3 ciencias y su participación para que el Estado pueda hacerlo conducente y cobrar lo que por derecho corresponda. Sentir lo contrario sería también la inaplicación de la legislación fiscal para el cobro del rubro de los impuestos. El siguiente tema que veremos es precisamente las 3 ciencias. Derecho financiero, ¿qué es? ¿Cómo lo podremos definir? ¿Cómo participa fiscal o tributariamente? Derecho tributario, ¿qué es? Derecho fiscal, ¿qué es? Y nos daremos cuenta que son diferentes ciencias jurídicas. Cuando hablamos de derecho fiscal es una cosa, cuando hablamos de derecho tributario es otra muy diferente. El siguiente cuatrimestre que vean impuestos, esa materia se llama derecho fiscal, porque se tiene que establecer solamente obtención de contribuciones. Y qué mejor que por excelencia tenemos impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, impuestos especiales sobre producción y servicio, impuestos al comercio exterior, en forma general. Y también habrá impuestos estatales y municipales, pero eso pertenece al derecho fiscal. Por tanto, en esta materia, lo que tendremos que ver es derecho tributario. Ya más adelante, en la siguiente clase, veremos la autonomía de ambas ciencias y les quedará más clara esa actitud. ¿Qué más tendremos que platicar? Fuentes del derecho fiscal. Como ya hemos visto en otras ciencias, en otras materias, eh, todo saber jurídico tiene un origen. El origen, epistemológicamente, le vamos a llamar fuente. Tenemos fuentes históricas, fuentes reales, fuentes formales.
En esta materia nos vamos a centrar prácticamente en las fuentes formales, la ley, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Y tendremos que establecer que cada uno de ellos guarda diferente autonomía y aplicación de las otras ciencias del saber jurídico que ustedes ya han tenido en otras materias. Nos daremos cuenta que principalmente en materia fiscal, todo lo que se relacione con la ley. Por ejemplo, los acuerdos, acuerdos ley, acuerdo delegado, las delegaciones, delegada ley, delegado de determinación, todos esos elementos que pertenecen a una legislación, como también son las circulares, acuerdos, oficios, son actos de carácter tributario. Ya lo veremos en su momento. Y también veremos cómo los aplica el Estado y el municipio en las diferentes relaciones jurídicas sustanciales en las cuales puede participar. ¿Qué veremos después? La jerarquía de las normas federales, estatales y municipales. Y en ese tema vamos a platicar de algo. En materia fiscal no existen derechos humanos. Dirán ustedes, el maestro está chiflado. A partir del 6 y del 10 de junio del año 2011, todo el sistema jurídico mexicano habla de derechos humanos, ¿no? En materia fiscal no lo hay, por eso pocos abogados litigamos lo fiscal, porque aquí no es como en cualquier materia donde podemos establecer la promoción de un juicio de amparo, determinando que hay una clara violación a un derecho fundamental y de ser concretamente coincidente con lo que demarca la ley de amparo, tendremos un amparo procedente y de demostrarse la violación directa y mediática en la esfera jurídica del particular, tendremos entonces un amparo que haya sido otorgado a un quejoso. En materia fiscal no. Y no es por otra cosa, sino porque el bien jurídicamente tutelado de esta ciencia es el erario público. No son ustedes, no soy yo. Es el dinero del Estado. Y es así porque imaginemos que el Estado decidamos todos, no vamos a pagar ningún peso por impuestos en el ejercicio fiscal 2021, que corresponde al año 2020. Entonces entendería que el Estado no puede obtener insumos, no puede obtener bienes, no puede otorgar servicio público y por tanto el Estado se volvería un mero aparato administrador, cuyos efectos y alcances serían la desaparición del mismo. Entonces habría un gran daño que podría producirse. Por eso tendremos que entender que la obligación que tenemos de pago tiene que cumplirse en cabalidad. Ya lo veremos en su momento. Y por esa razón no procede el amparo, porque aquí al Estado no le preocupa si el contribuyente enferma, si el contribuyente muere. Lo que le preocupa al Estado es que en tiempo, modo o lugar el contribuyente pague los impuestos que le corresponden. De no hacerlo así, el Estado podrá incluso embargar bienes suficientes para garantizar el adeudo contraído que dimane de esa relación jurídico-tributaria. ¿Qué más tenemos que ver? Entraremos entonces, después de la jerarquización de leyes, a establecer cómo es que se va ubicando de acuerdo a lo que establece una coordinación fiscal. Y platicaremos entonces que la ley de coordinación fiscal tiene mucho que ver con la determinación de los impuestos y las esferas jurídicas competenciales entre la federación, el estado, el municipio y la sintonía de pago que tenga cualquier contribuyente, sea o no residente, pero que obtenga un ingreso en cualquier circunscripción territorial. Si hablamos de impuestos sobre la renta, tendremos que entender entonces que cualquier cantidad que obtenga el contribuyente se deberá acumular. Y al siguiente cuatrimestre ustedes verán en personas morales el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta para establecer ingreso acumulable menos deducción autorizada, me da la base del impuesto. Y si soy persona física, artículo 56 y artículo 52 y 96, declaración provisional y definitiva y los elementos sustantivos que demarca la tasación para el pago de los impuestos y la tarifa para persona física. Pero bueno, eso lo tenemos que platicar a fuerzas porque es parte de nuestro temario, pero ya el siguiente cuatrimestre habrá que abarcarlo. ¿Qué más tendremos que ver en este primer tema? ¿Qué son los ingresos federales? Entonces tendremos que leer nuestro código fiscal de la federación. Desde ahorita les comento,
Voy a pedirle solamente una cosa para todas las clases. El que no la tenga, sí va a ser muy difícil que pueda estar en la clase. Tendrá que tener, no les voy a pedir comprar nada. Si ustedes se meten a internet, podrán descargar el código fiscal de la federación. Ocupo que tengan el código fiscal vigente, incluso en el año 2020 no pasa nada. Tengan el código fiscal del año 2020. Si ya tienen el de 2021, espérense hasta el siguiente mes que las reformas que van a salir el viernes de esta semana van a tener repercusión, pero solamente económica. Consigan mientras el código fiscal del año 2020, por favor, y lo deben de tener para todas las clases que tengamos. Esa va a ser la Biblia de ustedes a partir de este momento. ¿Estamos de acuerdo todos? Perfecto. Sí, profesor. Muy bien. Continuando entonces, ya que ya hemos platicado acerca de los diferentes tipos de impuestos que tenemos y habiendo leído y analizado el artículo segundo del Código Fiscal, tendremos que hablar de un tema muy importante, la potestad y la competencia tributaria. Desde ahorita, cuando yo les hable de potestad, lo que su mente debe de tener muy en claro es que son aquellas funciones que solamente algunos órganos pueden ejercer. Esa es una potestad. Ejemplo, el Poder Judicial de la Federación, del Estado y las que se adminiculan al municipio no pueden cobrar impuestos, porque es una potestad única y exclusiva del Ejecutivo. Otro ejemplo, la potestad de tener la distribución del poder judicial solamente le corresponde al poder judicial. El poder ejecutivo y el poder legislativo no pueden decidir quién es y quién no es juzgado. A razón de ello, entonces, la potestad quedará solamente a cargo del ejecutivo estatal, federal y municipal. Pero vamos a platicar en forma muy precisa. ¿Y qué es eso de la facultad y de la potestad y de la competencia? Tendremos que ubicar entonces en la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos. Si leemos el artículo 39, nos habla de que la soberanía radica en el pueblo. ¿Y por qué hablar de la soberanía? Si leemos la doctrina de Bodenheimer, él establece que el poder es lo que debe delimitar las funciones o facultades que cualquier Estado pueda tener para poder ser funcional. Si nos remitimos a la Convención de Viena, vamos a ubicar el artículo primero, cuarto y 25, que efectivamente para que un Estado pueda ser partícipe y obtener beneficios sociales, económicos y culturales, deberá entonces dar reconocimiento y pauta a lo que viene siendo las competencias de todos los órganos internos. Si buscamos tener un Estado demócrata, tendríamos que remitirnos al artículo tercero de la Carta Democrática de la Organización de las Naciones Unidas, donde vamos a ubicar que en ese artículo tercero pide tres cosas solamente esa legislación para que un Estado pueda tener competencia. Primero, reconocimiento de los derechos humanos. Segundo, un sistema democrático a base del voto. Y tercero, la permisión de que cualquier persona pueda ser votado y votar. Bajo esos sentidos, entonces, para que exista una competencia tributaria, habrá una constitución. Cuando decíamos inicialmente que el artículo 39 habla de la soberanía, es porque entonces las personas han ejercido el poder soberano y lo dimanan hacia el Estado para que pueda crear actos imperio, actos o imperativos, actos de dominio, actos de ejecución, actos coercitivos y actos administrativos, que eso ya lo vimos en clases anteriores. Pero bien, si de acuerdo a lo anterior, el Estado mexicano empieza a establecer la aplicación de otra normatividad que afecte internamente al propio Estado, se entiende que está sobresaltando esa competencia. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 40 constitucional, hablando que el 39 habla de la soberanía, y que radica esencial y originariamente en el pueblo, podemos decir que el artículo 40 señalará que es voluntad del pueblo, o sea, el poder por el cual ejerce el Estado la soberanía, va a ser manifiesto por el pueblo. Y el pueblo decide, de acuerdo al artículo 40 constitucional, constituirse como una república representativa, democrática, laica, popular, federal.
Y de acuerdo al artículo 41 constitucional, para que pueda funcionar la esfera jurídica del Estado, deberá ser por medio de órganos de unión, es decir, de los poderes de la unión. Y de acuerdo al artículo 49 constitucional, no son más poderes más que uno, el supremo poder. Se divide para su ejercicio en tres: legislativo, ejecutivo y judicial. De acuerdo a ello, es por eso que el artículo 115, cuando reconoce todo lo que demarca la Constitución Federal para toda la República Mexicana, y el párrafo primero reconoce el Estado que efectivamente forma parte de un sistema federal, y a su vez en la fracción primera de ese artículo 115 constitucional reconoce en el municipio que también el municipio va a participar, se entenderá que tanto el Estado como la Federación y el municipio tendrán tres poderes o un poder dividido para su ejercicio en tres. Habrá un poder legislativo que ya platicamos en materia constitucional cuando nos conocimos. De acuerdo con lo anterior, tendríamos entonces que remitirnos al artículo 124 constitucional. Ese artículo 124 constitucional establece que aquello no reservado para la federación se entiende reservado al Estado o al municipio. Desde una interpretación teleológica funcional del artículo 124 constitucional, podemos entender que para que el Estado y el municipio puedan realizar actos que no sean exclusivos de la federación, deberá existir un ordenamiento que tenga esa misma sintonía. Por excelencia, habrá una constitución política por cada estado y una ley orgánica municipal en cada estado para reconocer cualquier municipio. De acuerdo con lo anterior, entonces, en la competencia tributaria van a coadyuvar los tres poderes en los tres diferentes órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Por eso aquí les pongo la división de poderes, que recordando artículo 49 constitucional. La Constitución es muy ávida al establecer unas facultades fiscales para cada uno de los órganos públicos. Ahí veremos un pequeño diagrama, más que nada para recordar cómo eran los actos que puede realizar el poder legislativo, cuál es el poder ejecutivo y cuál es más el poder judicial. Y recordando que ambos pueden hacer actos administrativos, actos legislativos y actos jurisdiccionales. Y habíamos dicho que ese tipo de facultades legislativas a cargo del poder ejecutivo y del poder judicial se llamarán cláusulas habilitantes, que no es otra cosa que una extensión y permisión de facultades legislativas a cargo del Ejecutivo, para que el Ejecutivo de la Unión, del Estado y del municipio puedan crear ordenamientos legales sin tener que entenderse que es una violación clara o directa a las facultades de los demás poderes, y a su vez que su ley deberá reconocer que hay una jerarquización. Pensar lo opuesto daría la aplicación al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla las controversias constitucionales en la fracción primera y las acciones de inconstitucionalidad en la fracción segunda. Por tanto, debería ser competencia de la Suprema Corte de Justicia resolver cualquier tipo de controversia legal que se suscite entre documentos y acuerdos establecidos por el presidente municipal, por el gobernador del estado, que puedan discrepar con las decisiones que toma el presidente de la República. Me salgo del renglón. Caso claro ejemplo, el acuerdo de fecha 20 de abril del año 2020, pronunciado por el Ejecutivo Estatal, en el cual promovimos con el despacho 480 amparos y con otros fiscalistas. Entonces, ahí se establecía que los acuerdos del Ejecutivo Estatal se estaban posicionando por encima de los acuerdos permitidos por la propia Constitución. De acuerdo con lo anterior, podremos entonces comentar que la competencia que tendrá cada uno de los poderes en materia fiscal deberá estar contenida no solamente en la Constitución, sino en los demás ordenamientos que den cabida al ámbito competencial. Ahí estribará la competencia tributaria. ¿Qué más tendremos que ver? Facultades concurrentes. Han de saber que los estados, municipios y la federación
tienen tres tipos de facultades. Facultades absolutas, facultades concurrentes y facultades que van a ser discrecionales. Las absolutas son aquellas que van a contemplar, por ejemplo, la fracción tercera del artículo 115 constitucional y segunda, la cual establece los servicios públicos que el municipio debe estar otorgando a todos los contribuyentes, todos los particulares. De forma correlativa, si el municipio me da un servicio, tiene todo el derecho de cobrarlo. Por otra parte, si el Estado me da un servicio, tiene todo el derecho de cobrarme. Si yo en particular voy a realizar un acto que me dejará un ingreso, debo de pagarle al Estado, al municipio y a la federación. Ya lo platicaremos en su momento. ¿Qué veremos entonces? Nos vamos a sumergir de lleno en la coordinación fiscal. Cuando hablamos de la coordinación fiscal, entonces, veremos cómo esta legislación ha permitido ubicar un sistema garante constitucional para que el Estado pueda cobrar los impuestos. Y entonces retomaremos esa situación jurídica en la cual me tocó participar, donde el Ejecutivo del Estado dijo que se quería salir del pacto. Pues él hablaba de un pacto federal y cuando tomaron mi participación yo decía es que el pacto federal no puede romperse porque es olvidar la historia desde 1824. Lo que él estaba proponiendo era salir del pacto federal fiscal, es decir, salirse de la ley de coordinación fiscal. Si leemos el artículo 11º de la ley de coordinación fiscal, establece que los estados pueden salir de la coordinación fiscal, pero no pueden cobrar los impuestos que le corresponda a la federación. El pensamiento que tenía el gobernador del estado era, yo me salgo del pacto y cobro los impuestos sobre la renta y cobro el IVA y así se quedan en Morelia, en Michoacán. No, no puede quedarse en Michoacán porque de acuerdo al artículo 31 constitucional son tipos de tributación que le corresponde solamente a la federación. Ya lo veremos en su momento. Y entonces veremos las limitaciones. ¿Qué tanta limitación tendrá el Estado o el municipio o la federación? Hablaremos del artículo 117 constitucional, 118 y 119. Y veremos también algunas restricciones que tiene la misma constitución, otorgando facultades exclusivas, reiterando la aplicación del artículo 124 constitucional, pero ahora relacionándolo con jurisprudencia, obviamente, para que sea con mayor contundencia la aplicación mediática de esos límites a la potestad y competencia tributaria. ¿Qué más veremos? Un aspecto dogmático puramente. Principios. Al hablar de principios tenemos que establecer que es la epistemología, es la filología, es la teología jurídica. Aquí encontraremos todas esas bases jurídicas en las cuales la filosofía ha establecido que puedan ser de manera de reconocimiento para que cada rama del saber jurídico pueda tener aplicación directa, mediática, en su relación jurídica sustancial que lo constriñe con cualquier persona. Por tanto, estos principios servirán para establecer cuál es el marco que debe de contener cualquier tipo de legislación fiscal, cuáles son los parámetros que debe de perseguir, y vamos a retomar algunos principios como era la legalidad, la proporcionalidad, la equidad, la justicia fiscal, entre muchos otros que platicaremos. Veremos que hay dos tipos de principios. Unos que llamemos principios generales, que van a ser principios netamente jurídicos, y otros que son constitucionales, aquellos que solamente vamos a encontrar en el marco de la Constitución, que de acuerdo con una interpretación conforme que marca el segundo párrafo del artículo primero constitucional, podemos determinar que para que se pueda comprender a favor del particular, deberá basarse en los principios por los cuales fue creada la Constitución. Y para que sea el entendimiento a favor del Estado, deberá establecerse los principios rectores por los cuales se consolidó el Estado. Es decir, que partiendo de una interpretación histórico o evolutiva de lo que es los parámetros del artículo primero constitucional, podemos suponer que para que el Estado mexicano pueda participar y otorgar derechos funcionales a cualquier persona y pueda cobrar impuestos, deberá, además de reconocer la ley, aplicarla de manera contundente. ¿Qué más tendremos que platicar aquí?
Interpretación e integración. Cuando hablemos de interpretación, incluso les voy a obsequiar un opúsculo que yo publiqué hace ya tiempo, en el cual explico la forma sustantiva para conocer con mayor precisión y proximidad la interpretación de la ley fiscal. Eso con mucho cariño se los voy a regalar. Pero tendremos que entender entonces que hay métodos de interpretación, métodos de argumentación y que tendremos que leer también el artículo 5 del Código Fiscal que nos va a dar las bases para interpretar esta materia. La primera base es de forma taxativa o semántica o gramatical literal. Significa que para poder interpretar la ley de carácter fiscal, deberemos establecer la redacción que obra dentro de cualquier artículo y entenderlo a su literalidad o su base semántica, lo que signifique, significado significante de cualquier palabra que aparezca en un ordenamiento legal. Les pongo un ejemplo. Si en el Código Fiscal de la Federación leemos el artículo 39, nos va a indicar ahí que el Ejecutivo Federal podrá, en tiempos de pandemia, epidemia, riesgo grave, perturbación de la paz pública y demás, fracción primera, suspender impuestos. Fracción segunda, retener o suspender el pago de contribuciones por el tiempo que así lo amerite. Cuando empezó la pandemia, en el mes de marzo, que Tedros Adhanom el 11 de marzo notificó a México que había pandemia y el 20 de marzo México toma las primeras tendencias salubres por medio de acuerdos del Consejo de Salubridad General, Secretaría de Salud y el Ejecutivo de la Unión, pasó algo muy interesante. Llegaron México, Guadalajara, Oaxaca y Michoacán algunos fiscalistas a promover amparos, estableciendo que el artículo 39 del Código Fiscal obligaba al Ejecutivo Federal a que suspenda el cobro de contribuciones. No es correcto. Cuando me hablaron para involucrarme, les dije lo mismo que les voy a comentar a ustedes. No es posible involucrarse en un amparo de esa magnitud porque el artículo 39 lo que está demarcando es el término podrá. De acuerdo al artículo 5 del Código Fiscal, la interpretación deberá ser semántica, teleológica o semántica, gramatical, taxativa o literal, y de acuerdo a esa interpretación tendremos que establecer que el término podrá es una potestad, es un permiso, una permisión que tiene el Ejecutivo de la Unión, y lo que tendremos que entender es de ese artículo 39 que el Ejecutivo tiene una facultad discrecional. Al ser discrecional significa que la puede ejercer o no la puede ejercer. Todo queda al criterio del propio presidente de la República. Pues bien, cuando hablemos de la interpretación, retomaremos algunos casos de criterios de interpretación legal, veremos las formas como interpretamos la ley fiscal y hablaremos de la integración sistemática de la ley fiscal para la aplicación a caso concreto. ¿Vamos bien todos hasta aquí? Perfecto. Después, ¿qué veremos? Hablaremos de la relación jurídico-tributaria. En la relación jurídica tributaria tendremos que hablar primeramente qué es. Y para eso tendremos que remitirnos a la teoría de las obligaciones que Manuel Bejarano en su libro Teoría de las Obligaciones sustanció. Él la definía como el vínculo jurídico que constriñe a un sujeto obligado con un sujeto acreedor o titular del derecho para el cumplimiento de un objeto lícito y ejecutable. También lo platicaremos con mayor tranquilidad, con mayor precisión en su momento. Al momento de que se está sustanciando la obligación, tendremos que hablar de los tipos de obligaciones que hay en materia fiscal. Les adelanto, 5 son las formas de obligación. Tenemos obligaciones de dar, hacer, no hacer, permitir y tolerar. Estas dos últimas, la permisión y la tolerancia, son las más importantes en lo fiscal. Permitimos que la autoridad nos revise, toleramos las sanciones que nos imponga. Esa es la realidad. Esas dos obligaciones surgieron para que el Estado pueda funcionar de forma mediática, debida y determinante en cualquier situación jurídica o de hecho. ¿Qué tendremos que platicar y cómo surge esta obligación? Surge por la determinación de dos hechos, un hecho imponible
y un hecho generador. Y entonces tendremos la necesidad de definir cada uno de ellos, ubicar cómo los podemos apreciar en cualquier legislación de carácter fiscal, establecer de qué manera pueden ser funcionales estos parámetros y órdenes legales para que el contribuyente tenga la obligación de hacerlo, y entonces diferenciaremos ambos hechos. Después hablaremos de la determinación fiscal. Cuando hablamos de determinación, habrá autodeterminación y heterodeterminación. La primera es porque yo mismo me voy a establecer mis impuestos. Por ejemplo, si yo obtuve dinero el día de hoy, pues ya tengo la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Si yo hice un servicio, además puedo generar el IVA y ese se lo entrego al Estado. Pero si es una heterodeterminación, significa que es el Estado quien me va a obligar a pagar los impuestos, quien me va a determinar cuál es la cantidad que adeudo. Ejemplo, si leemos el artículo 59, tercera fracción del Código Fiscal, vamos a encontrar que textualmente señala los ingresos presuntos que nacen por depósitos en efectivo. El depósito en efectivo, por tanto, me da la obligación de pagar impuestos. Si yo no lo hago, de forma heterodeterminativa, el Estado me lo va a imponer a mí y solamente me va a notificar. En el mes de enero del año 2018, tuviste un depósito de 40,000 pesos en la cuenta de Bancomer. En el mes de febrero del año 2018, tuviste un depósito de 15,000 pesos en la cuenta Banamex. Lo que hace el Estado es solamente sumar ingreso acumulable y como ya no es permitido el deducir, tendrán que pagar el impuesto completo. También veremos una estrategia fiscal que, al menos en los clientes que tengo y en lo que he litigado actualmente, ha sido muy funcional para aquellos casos donde hay depósitos en efectivo. ¿Qué más veremos? La tarifa. ¿Cuál es la tarifa para el pago de los impuestos y qué lo establece? La época de pago. ¿Cuándo debe de pagar una persona física, una persona moral, los pagos provisionales y los pagos anuales? Ahí lo platicaremos. Veremos que marzo y abril son los meses idóneos. Después hablaremos de la exigibilidad de la obligación fiscal. Y veremos un cambio muy significativo. Anteriormente, teníamos 45 días para impugnar cualquier acto que provenga de Hacienda. Pero hubo una reforma en el año 2017 que modificó todos los plazos y términos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Lo que provocó esta reforma con mucha precisión fue el reducir los términos de 45 a 30. Por tanto, si tengo 30 días para pagar o 30 días para impugnar, se entiende que el día 31 será exigible la obligación fiscal. Cuando hablemos de la exigibilidad, vamos a ver precisamente el término. ¿Cuándo comienza a correr? ¿Qué es lo que provoca que corra el término? ¿Y cuándo existe la preclusión del derecho de defenderme? Y el efecto será acto consentido o hecho consentido y acto inimpugnable o hecho inimpugnable. ¿Qué más veremos? ¿Quiénes son los sujetos activos y quiénes son los sujetos pasivos? Cuando hablemos de pasivos aquí en fiscal, si ustedes van en la calle y alguien los dice, tú eres el pasivo, siéntanse ofendidos. Pero si estamos en materia fiscal y alguno le dice, tú eres el pasivo, no se ofendan, porque el pasivo es el que debe de pagar. Por ello somos sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria. Veremos los tipos de sujeto pasivo de esta relación, comenzando con el sujeto pasivo, que es el obligado directo. Después veremos el obligado solidario, el obligado sustituto y el obligado por garantía. Y platicaremos cuáles son las peculiaridades que tiene cada uno de estos sujetos en el rubro de la tributación y cómo podemos identificarlos con mucha precisión. Después platicaremos de la responsabilidad objetiva y subjetiva en materia fiscal. Si yo le debo a Hacienda y por alguna razón no paga el impuesto, pero tengo un bien inmueble,
Hacienda puede gravar ese bien inmueble. Si llega un nuevo contribuyente y pretende utilizar ese mismo bien inmueble para algún acto o actividad siendo lícita, de cualquier manera, el Estado le va a exigir a ese nuevo poseedor que pague el impuesto correspondiente, aun y cuando él no sea el responsable directo. Ya lo veremos en su momento. Cuando hablemos de esta responsabilidad subjetiva y objetiva, tendremos que establecer de qué forma se va a ver sustanciado en la propia legislación fiscal. ¿Qué veremos después? Obligaciones fiscales ya de manera precisa. Al decir obligación fiscal, tendremos que platicar acerca del crédito fiscal, acerca de la transformación de la obligación tributaria sustantiva, hablaremos de la determinación fiscal, pero ya de una forma económica, ya no de una forma general. Veremos los privilegios que tiene Hacienda para el cobro del crédito fiscal, lo relacionaremos en ese momento con la ley de concurso mercantil, hablaremos de su artículo 8º, 11º y 22, que hablan precisamente de la prelación, de los derechos económicos de cobro, de la determinación del reconocimiento de una empresa quebrada y a quién le debo pagar por orden. ¿Cuál será ese orden? Ya lo veremos en su momento, pero Hacienda queda por encima de todo, se los voy adelantando. ¿Qué veremos después? Derechos de preferencia, que tiene que ver mucho con los privilegios del crédito fiscal y la determinación de quebrada de una empresa o de concurrencia civil en una persona física. Veremos un principio muy importante de premura en materia fiscal, que es el principio solve et repit, el cual establece que para poder impugnar cualquier acto del Estado en materia fiscal, primero tenemos que pagar. Y vamos a pagar porque el pago se llama pago de lo indebido. Si con la sentencia correspondiente obtenemos una nulidad lisa y llana, se entenderá que el acto de la autoridad era indebido y tú lo pagaste, por tanto estás pidiendo la devolución o reintegro de la cantidad económica correspondiente. Por último, veremos en este capítulo lo que es la garantía del crédito fiscal y el embargo precautorio. En la garantía del crédito fiscal nos vamos a remitir al artículo 141 del Código Fiscal, también al 143 y veremos cuáles son los bienes inembargables. Platicaremos de cuáles son las formas, métodos y elementos para poder garantizar el interés fiscal. Y nos vamos a dar cuenta que hay un formato y que hay un plazo. Si el plazo se excede o si el plazo no se cumple, habrá un acto consentido y el Estado puede proceder a un embargo. También platicaremos la suspensión del embargo precautorio por medio del recurso administrativo. En estos elementos, cuando terminemos de ver esto, también tendremos que ver unos elementos del artículo 31, fracción cuarta constitucional. Eso no los he comentado aquí en el temario, porque yo tenía pensado ahorita platicarles un poquito de historia y luego entramos al estudio del artículo 31, fracción cuarta constitucional, para poder ubicar una definición. Pero les voy dejando las primeras tareas. Tarea número 1. Van a investigar un concepto de derecho fiscal. Tarea 1, concepto de derecho fiscal. En breve les voy a compartir este video y en breve les voy a compartir también en Classroom la contraseña para que puedan acceder. Ahí estará hoy mismo por la noche ya anotada la primera tarea. Concepto de derecho fiscal. Segunda tarea, concepto de derecho tributario. Otra característica pues, es que se origina en base a las necesidades de algunas personas, ¿sí? Ya sea por un trabajo particular. ¿Sí? Siguiente tarea, concepto de derecho financiero. Decía muy bueno, quizás todos son pues en un café, pues 7 pisanas, pues no es mucho. Siguiente tarea. Hablando, pues, ¿Qué es la política? Empresa, ¿sí? En donde tenga que ser grandes cantidades, pues ya sería un poquito
siguiente, ¿qué es la economía? También tenemos costos estimados que van a partir Siguiente, del cálculo ¿qué es el empírico, derecho? y de los costos de producción. Las cifras que más tarde van a ser corregidas en base a los resultados reales. Bien, continuando entonces, ¿qué veremos después? Extinción de las obligaciones. Tendremos que retomar en materia civil cómo se extinguían las obligaciones. Veremos el pago, la novación, dación, compensación, prescripción, caducidad, condonación, cancelación. Pero en materia fiscal no participan los 8 tipos, no, los 9 tipos de formas de extinción. Va a participar el pago, va a participar la compensación, la prescripción y caducidad, la condonación, la cancelación y una nueva figura que a partir de la reforma del año 2000 se publicó mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación, un término que se llamó amnistía fiscal. Esto ocurrió el 31 de diciembre del año 2000 y empezó a tomar vigencia a partir del año 2001. Pero también llegó lo que se llamó deducciones generales. Ambos conceptos han tenido diferentes derivaciones, pero por lo que ve la amnistía fiscal, obtuvo mayores contundencias con las reglas de carácter general, con la resolución miscelánea, con lo que son los elementos conditio sine qua non que para poder establecerse demarca el Código Fiscal y por último lo que reconoce la Constitución de acuerdo a un tema que ya hayamos visto, potestad y competencia tributaria. Después, ¿qué veremos? Exención tributaria. ¿Quién puede exentar? Veremos una definición de lo que es el artículo 28 constitucional, que en su primer párrafo dice que están prohibidas las exenciones de impuestos. Pero entonces, ¿por qué el Ejecutivo Federal permite que exentemos algunos impuestos? Ah, porque hay una interpretación funcional legista que prevé precisamente en qué forma el Ejecutivo Federal podrá establecer la exención de impuestos. Y platicaremos entonces de la reforma del año 2013 y 2014 a la ley de impuestos sobre la renta, cuando llega por primera vez un régimen que superó los antes llamados repecos, régimen de pequeño contribuyente, y que actualmente se llama RIF, o RIP porque es la muerte, el régimen de incorporación fiscal. Y platicaremos entonces que ese régimen cuando llegó lo que proponía era establecer una exención de impuestos para aquellas personas que se encuentren en la misma situación jurídica o de hecho. En ese mismo tenor tendremos que platicar de lo que es la no sujeción y la no causación en el entendido de que tiene que ver con el hecho generador y el hecho imponible de la relación jurídico-tributaria. Posteriormente veremos lo que es la constitucionalidad de la exención tributaria, que hace que al exentar impuestos establecidos en ley, pedidos o exigidos o pronunciados por el Ejecutivo de la Unión, sea de carácter constitucional. Y a contrario censo, ¿de qué forma la exención tributaria sería violatoria al sistema económico mexicano? Tendremos que platicar las dos vertientes para establecer mayor claridad. Veremos algunos efectos económicos que ya platicaron en materia económica o derecho económico, lo que es el monopolio, el oligopolio y oligopsonio y monopsonio, en los cuales como actividades económicas hay la concentración que no están permitidas por la legislación. Tendremos que establecer cuál es el efecto fiscal que puede tener un monopolio, un oligopolio, un oligopsonio y un monopsonio. En ese capítulo tendremos que platicarlo. Y un beneficio que se llama actualmente exacción parafiscal, que no es otra cosa que un estímulo fiscal. Aquellos beneficios que el Ejecutivo va a proponer desde una externalidad positiva porque busca que los contribuyentes puedan participar en ese rubro económico, produciendo mayor beneficio al propio Estado mexicano.
No te escuchamos. Una vez que hayamos visto esto, tendremos que entrar en los procedimientos administrativos de corte fiscal. Primero veremos los de la doctrina, aquellos que ha previsto Hensel, Blumenstein, Nava Negrete y Andrés Serra Rojas, en los cuales tendremos que establecer que habrá una facultad del Estado que deberá estar sustanciada por medio de procedimiento, que habrá actos administrativos vinculantes entre el Estado con el particular, que habrá elementos que concluyan con una resolución administrativa con un término favorable al particular o contribuyente para que en el supuesto de que esa resolución se entienda que es violatoria o vulneradora de su esfera jurídica particular, pueda éste recurrir a un juicio o a un recurso administrativo. También vamos a hablar en ese momento de lo que es el recurso efectivo. Y vamos a tomar una vertiente de los artículos 8.2, inciso H, en relación con el 25, ambos numerales de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y platicaremos lo que es el recurso efectivo, por qué es efectividad, qué es eso. Ya lo platicaremos en su momento. Pues después de estos procedimientos, vamos a ver otro procedimiento. Incitación de la justicia administrativa fiscal. Platicaremos de la consulta administrativa partiendo de la redacción del artículo 8º constitucional y vamos a vincularla con dos artículos, artículo 34 y artículo 37 del Código Fiscal. Después veremos lo que viene siendo la reconsideración administrativa con la justicia de ventanilla. Platicaremos que son no instanciales. Veremos que al no proveerse o preverse algún recurso administrativo para su impugnación, podrá ser recurrible el juicio de amparo indirecto por definitividad. Platicaremos también de lo que son las solicitudes de autorizaciones de acuerdo con lo que establece el artículo 18 del Código Fiscal en relación con el 18A. Y platicaremos de qué manera tendremos que hacer escritos para hablar con Hacienda. Harán ustedes un escrito libre, le daré yo el fundamento, le daré los hechos, ustedes tendrán que redactarlo. No hay un formato, por tanto ustedes tendrán que de su cabeza diseñar ese escrito. Después, ¿qué veremos? Recurso administrativo, en forma general, porque más adelante hay un capítulo independiente de los recursos administrativos. Una vez que hayamos visto los procedimientos en forma general, habrá que hablar de las facultades que tiene el órgano fiscal para revisar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales a cargo de los contribuyentes. Estas se llaman facultades de comprobación. Parten del antepenúltimo párrafo del artículo 16 constitucional y van a establecer que todas las autoridades administrativas podrán. El término podrá, como ya decíamos hace unos instantes, refiere una facultad discrecional, dando a entender que en cualquier tiempo, modo o lugar, el órgano administrativo de corte fiscal las podrá ejercer sin necesidad de ningún otro acto. Veremos que hay no tanto un acto, pero sí hay un elemento fundatorio para alguna facultad de comprobación, que es la orden de visita. Platicaremos de las actas administrativas, del concepto de circunstanciación que exige todo acto de autoridad y lo iremos vinculando. Después veremos el artículo 42 en sus 9 fracciones que establece precisamente las facultades de comprobación desde una óptica legalista. Pero nos meteremos en la doctrina para hablar de esas facultades de comprobación desde un punto de vista de Luis Humberto Delgadillo, exministro de la Suprema Corte de Justicia. Y veremos que hay 6 visitas, 7 con la reforma 2014. Visita domiciliaria sobre verificación de expedición de comprobante fiscal, revisión de dictamen, revisión de gabinete, revisión de transporte, revisión de mercancía y la última, revisión electrónica. Pero no es lo único. Tendremos que platicar también de la revisión que establece el artículo 41 del Código Fiscal, presentación extemporánea de documentos. Y hablaremos de lo que es la extemporaneidad.
cuándo se define, cuándo toma efecto y cuándo no lo es. Después de la extemporaneidad, tendremos que platicar acerca del artículo 59, fracción tercera, para ubicar otro tipo de revisiones. Y por último, veremos el artículo que llegó también para la reforma 2014 Código Fiscal, el artículo 69B, su primo hermano, el 69B bis, y en la reforma 2016-2017, 69B ter. Y lo vamos a vincular con el artículo 101 y 103 del mismo Código Fiscal y platicaremos de que esos procedimientos pueden establecer responsabilidad penal. Actualmente en el estado de Michoacán han sido solamente 14 asuntos los que se han resuelto en materia fiscal penal. El número 15 lo estamos actualmente litigando en el despacho. Son pocos los que ha habido, pero obviamente porque todavía no está tan sustanciada la justicia fiscal penal aquí en el estado, afortunadamente, porque en México ya ha habido varios casos que han conllevado a la pena privativa de la libertad de los contribuyentes. Aquí en el estado, afortunadamente no, porque no hay una forma de integrar correctamente una carpeta de investigación tomando parámetros penales con fiscales. Todavía no hay esa dogmática aquí, pero ya lo veremos, también es tema de clase. Cuando hablemos de estos tipos de otros procedimientos administrativos, platicaremos también de esos artículos y ubicaremos dos procedimientos que son importantes: el PAMA y el PAE. Cuando hablemos del PAMA, nos vamos a referir a aquellos principios que rigen un procedimiento en materia aduanera cuando no se satisfacen los parámetros de la ley aduanera y del Código de Comercio Exterior o Ley de Comercio Exterior. Si nos remitimos al artículo 12 de la ley aduanera, vamos a encontrar los tipos de impuestos. Si ubicamos los regímenes del artículo 90, 10, 23 y 17, vamos a establecer que hay regímenes fiscales. Si nos referimos al Código, a la Ley de Comercio Exterior, vamos a encontrar un documento llamado pedimento que por excelencia sirve para el ingreso y salida de mercancía. Cuando ese documento llamado pedimento no fue revisado por el órgano aduanal concreta y correctamente, entonces estaremos en presencia de un PAMA, porque el Estado, por conducto de Hacienda y por medios de las aduanas, podrá retener esa mercancía. Y también veremos que el PAMA es procedente en su contra el recurso administrativo y el juicio contencioso administrativo. En casos muy especiales, cuando es bienes perecederos, procede el amparo indirecto. En el despacho hemos llevado asuntos de esta magnitud y hemos llevado a cabo un análisis sistemático de cada uno de esos casos y llegamos a una conclusión. El recurso efectivo que prevalece en todos los ordenamientos de carácter administrativo, constitucional y fiscal podrá entonces dilucidarse en contra de la ejecución, ejecutividad y ejecutoriedad. Tres conceptos que tendremos que platicar cuando lleguemos al tema número 10. Por último, tendremos un apartado muy interesante que yo denominé defensa fiscal. ¿En qué consiste este tema de defensa fiscal? Primero que tendremos que platicar qué es el recurso administrativo, cómo funciona el recurso administrativo, cuáles tipos de recurso administrativo hay, ante quién se promueven esos recursos administrativos y en el supuesto de que no se dé concreción con estos, ¿qué puede hacer el particular? Y una parte que no está ahí manifiesta es el amparo administrativo fiscal, que es muy diferente al amparo civil, al amparo mercantil, al amparo penal. Digámoslo así, no tiene nada que ver tramitar un juicio de amparo administrativo fiscal a un juicio de amparo civil, mercantil o penal. Pero tenemos que ver unos conceptos muy interesantes que aplican actualmente a cualquier litigio administrativo: el principio de litis abierta y el principio de litis cerrada. Y ubicaremos que cuando un particular no procede a promover algún medio de impugnación o no oferta medios de convicción
para su debida defensa, podremos suponer que tiene una carencia de interés jurídico, lo que conlleva a suponer que el magistrado instructor que conozca de la demanda administrativa en vertiente de nulidad tiene la posibilidad de ni siquiera someter a estudio los medios de prueba ofrecidos por el recurrente del juicio, es decir, por el contribuyente que demanda a la hacienda pública. Ya lo veremos con caso práctico, qué es lo que se puede hacer. ¿Cómo solicito efectivamente, valga la redundancia, efectivizar esa función jurisdiccional para poder defenderme de un asunto de índole fiscal? El siguiente cuatrimestre se tiene que ver impuestos. Y en impuestos hay un capítulo especial que se llama Derecho Fiscal Penal, que precisamente se trata de establecer qué es esa ciencia, cuáles son los parámetros que se deben alcanzar, entre otras cuestiones. Les cuento, actualmente acaban de llamar a un maestro mío de la licenciatura. Él es administrativista, pero va a participar, me parece que con materia fiscal 2, impuestos. Si él les llega a dar esa materia, también ustedes coméntenle que vean caso práctico en materia de ISR y de IVA, porque si solamente ven la legislación, no van a aprender cómo impugnar. Entonces es importante. Lo que vamos a hacer en este apartado de defensa fiscal es solamente ubicar demandas administrativas y juicios de amparo en contra de facultades de comprobación, que es el tema medular o el tópico a dilucidar en este cuatrimestre. Ahora, ¿qué es lo que vamos a estar estableciendo? Primero, hay una metodología que ustedes van a tener todo esto en Classroom, ahí van a tener todo. Allí estará la planeación para que ustedes la puedan descargar en cualquier momento. Yo les enviaré un documento de aceptación en el momento en el que se lleve a cabo este tipo de temáticas. El video va a constar en Classroom, va a constar en mi página de YouTube, en mi página de Facebook, en la página del Centro de Investigaciones Jurídicas también, que también pueden acceder para cualquier información. Ahí hay alguna que otra información que se va actualizando. ¿Qué tanto hay que hacer en esta materia? Verán, no hay examen. No hago examen porque no es posible. Ya tuve una mala experiencia el cuatrimestre anterior con los jóvenes que les doy clase, que les daba clase en la mañana, media mañana, porque usaban el Google para resolver exámenes y es muy rápido, es muy fácil y eso proponía que todos tuvieran 10 y no es así. ¿Cómo se va a evaluar? Primero, todas las tareas las tienen que estar enviando en tiempo y en forma. La tarea de hoy tiene que estar el jueves antes de las 7 de la noche, que sea nuestra clase. La tarea del jueves tiene que estar en Classroom antes de las 7 de la noche del día martes. Así es como vamos a estar. Las fechas límites son la siguiente clase. No hay más, no es hasta las 12 de la noche, es hasta las 6:59 de la tarde. Tienen que estar las tareas en la plataforma Classroom. ¿Hecho? 2. Habrá trabajo de investigación. El trabajo de investigación, ahorita ya mostré todo un bosquejo del temario, lo que se puede abarcar. Obviamente ustedes, aunque no haya la experticia para saber de qué trata cada apartado, cada tema, pero ya tienen una noción general. Algún tema que les vaya agradando, podrán ustedes ir investigando paulatinamente. En cada clase voy a dejar conceptos de investigar, jurisprudencias de investigar, etcétera. Pero voy a exigir que sea de forma presencial en esta plataforma. Es decir, no nos podemos ver físicamente, pero sí necesito que estén todos anotándose y estando presentes en la plataforma GoToMeeting. Esa es la que vamos a utilizar, GoToMeeting. La otra no la puedo utilizar ahorita porque nada más la está usando, a la misma hora estamos dando clase mi esposa y yo, y está aquí a un lado mío. Ella va a estar utilizando la de Zoom y como la de GoToMeeting la tengo escrita por el Centro de Estudios para
precisamente ponencias de más de 500 personas, dije, bueno, pues yo uso esta, fin, tenemos espacio para dar y regalar en esta plataforma de GoToMeeting. Esta vamos a utilizar para nuestra clase de día martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Segundo, ¿qué voy a tomar en cuenta? Asistencia. La asistencia es en cada sesión, al momento de que dé las 8:30, como es ahorita, voy a tomar un pantallazo de los que estemos presentes. De acuerdo al pantallazo, tienen que tener obviamente la cámara encendida para saber que alguien vino o que alguien no vino. Porque a lo mejor alguien sí estuvo en clase, pero no prendió la cámara. Para mí es una inasistencia, en pocas palabras. Eso es lo que me exigen ahora con el nuevo reglamento. A mí en lo particular se me suena un tanto excesivo, pero bueno, reglas son reglas. Somos abogados, tenemos que acatar la legislación. Por tanto, en cada clase estaremos viendo precisamente quién está, que cumpla con la asistencia. Dos, los trabajos de clase que se estén subiendo en tiempo, modo o lugar. Si por alguna razón en la plataforma no les es posible subirlo, les dejaré también mi correo electrónico institucional para que ahí me estén enviando las tareas correspondientes. 3. El trabajo de investigación se deberá presentar el último día de clase. Ese me lo mandan a mí. Yo tengo a partir de ese día último de clase a la siguiente semana entregar calificaciones. ¿Qué voy a tomar en cuenta? Todo, asistencia, trabajos, tareas, participación en clase. Cada participación la voy registrando porque todas las sesiones van a estar grabadas, todas. Y más que nada para apoyo de ustedes. Si alguno de ustedes quiere, ay, este tema no, como que no me quedó muy claro y tengo algunas dudas, lo podrá escuchar cuantas veces lo desee. Y también podrá determinar que si en una segunda vez que escuchó la grabación tiene alguna duda, con todo gusto estoy aquí para disipar las dudas que puedan ir teniendo ustedes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda de cómo vamos a estar trabajando. Classroom, Meeting. Aquí les voy a regalar algunos libros. Yo espero les sirva. Sí, Profe, adelante. Ajá. del trabajo de investigación que nosotros pues nos guste, si lo llego a tener antes, ¿se lo puedo mandar? Claro, como yo les digo, pongo una fecha lejana, pero a lo mejor me dicen, no, maestro, es que apenas van, no creo que sea tan rápido, ya llevo un mes de clase o menos del mes, ya tengo el trabajo, mándamelo. Ahora sí que yo no me opongo a que lo manden antes, ahora sí cada quien es libre. Yo me acuerdo que el cuatrimestre anterior recibí casi todos los trabajos mucho antes de que fuera el tiempo, dando a entender que ustedes como grupo son un grupo muy cumplido. Entonces sí, efectivamente, sin ningún problema, envíamelo si lo Bueno, terminan antes, mándenmelo. Ok. profe, ¿Sí? ¿qué requisitos tiene que cumplir el trabajo de investigación o no sé? Ah, esos requisitos van a constar en Classroom, pero te los comento abiertamente. Letra tipología Arial del 12, con espacio interlineado de 1.5. Van a tener que poner solamente el nombre de ustedes en algunos de los extremos superior izquierdo o derecho y va a ser un desarrollo de tema. En el desarrollo de tema tendrán que ponerlo de manera titulada. Por ejemplo, capítulo primero, el hecho imponible. 1.1, elementos del hecho imponible. 1.2, elementos sustanciales del hecho imponible. O sea, cualquier cosa, pero tiene que estar de forma titulada. Por último, deberá tener una propuesta y una conclusión. La extensión pido que sea de 15 mínimo cuartillas. Máximo las que ustedes deseen. Propuesta y conclusión. Sí, al final, haz de cuenta que es desarrollo, propuesta y conclusión. ¿Cuántas cuartillas dijo, perdón? Mínimo 15. Otra regla que también les voy comentando.
Cuando vayan a transcribir una jurisprudencia, ya no me la pueden poner completa. Solamente van a poner, así como lo estableció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 13/2002 al rubro delitos fiscales, donde contemplaba precisamente, y ustedes con sus palabras me van a explicar de qué trata esa jurisprudencia. Con esto, ¿qué pretendo? Que realmente sea un trabajo de calidad el que me estén entregando. En 15 cuartillas realmente son muy poquitas. Y un trabajo de investigación que me piden cada 15 días tiene que ser de 40 cuartillas. Pero no estamos en investigación jurídica sustancial, estamos haciendo un trabajo de un tópico que nos ha llamado la atención. Por tanto, yo pienso que 15 cuartillas es más que suficiente, mínimo. Si me quieren poner 20 o 30, no hay problema. Ahora sí que ustedes son los autores de ese opúsculo. Solamente pido que sea entregado con esas otras dos reglas. Y obviamente, ahora tienen que utilizar mínimo 5 autores, mínimo 5 leyes y mínimo 5 jurisprudencias. Aquí yo le estoy obsequiando 1, 2, 3, 4, 11 libros. O sea, los autores, aquí lo tienen los autores. Aquí tienen los autores. 11, 12 libros son los que aquí les estoy compartiendo, para que ustedes puedan tomar cualquiera de esas lecturas y les pueda servir para su trabajo. También hay videos en materia fiscal. Hay dos que lo hacen con mucha concreción. Materia de amparo fiscal, Miguel Carbonell y el magistrado, el doctor José Eduardo Telles Espinosa. Este magistrado es un tipazo, tuve la oportunidad de conocerlo en un tema de control convencional que se dio hace 6 meses y sí tiene demasiado conocimiento y experticia en estos temas. Entonces, hay una página que él creó de Facebook que se llama Charlas de Amparo. Con que le den seguir, van a ver todos los videos. Él maneja mucho amparo fiscal para que también les pueda servir. Con Miguel Carbonell van a encontrar videos de él donde habla del amparo fiscal, elementos fiscales. Él no se mete tan a fondo porque no es fiscalista, él es constitucionalista. Entonces, esa parte medular también les puede servir muchísimo para entender más materia fiscal. Otra bibliografía complementaria, aquí se las pongo. Luis Humberto Delgadillo, Principio de Derecho Tributario, Introducción a las contribuciones de la AMIF, que es una asociación de fiscalistas, Carrasco Iriarte, Arturo de la Cueva, Hugo Carrasco, José de Jesús Sánchez Piña, este es Roberto Uriguiat, pero ese no es tan, porque este libro no tiene tanta concreción. Sí es interesante, pero pues, están mejores los demás, la verdad. Fernández Martínez, Derecho Fiscal, ese también es muy bueno, de la McGraw-Hill. Vamos a ocupar también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado, Ley de Ingresos de la Federación, obviamente del Estado, Presupuesto de Egresos, Código Fiscal, y algunas leyes de impuesto y Código de Justicia Administrativa. En esencia, esto es todo lo que tenemos que abarcar. La forma de análisis de estudio también es esa. La siguiente clase, en la primera hora, sí les pido que se conecten puntuales porque en punto de las 7 voy a empezar. Vamos a empezar con la historia. De la historia, 2. Análisis del artículo 31 constitucional, fracción cuarta. Intermedio a esos dos temas, veremos qué es el derecho fiscal. Y ya ustedes me darán una definición. ¿Hecho? ¿Vamos bien todos hasta aquí? Entonces, también no nos quiero saturar mucho el día de hoy, que es la primera clase. Entonces, sí les pido a todos que por favor prendan sus cámaras, los que me hacen falta, que es H y GEM. Si pueden poner por favor sus cámaras.
para poder estar todos, tomar la foto de asistencia del día de hoy y entonces, exacto, continuar con lo que sigue. Perfecto. Y falta la famosísima H, pero la H es muda, pero necesitamos que también hable. Iván ya se nos fue. A ver si regresa ahorita. Ahí estás, Iván. Entonces, toma la foto. Pongan una sonrisa, por lo menos que parezca como que les dio gusto verme, hombre. Como que, ay, sí, nos vamos a encontrar. No, van a ver que suena como que es difícil, pero van a ver que en materia fiscal es lo más sencillo del mundo. Ya lo verán. Ya verán que es muy sencilla la materia. Y así piénsenlo. Es tan fácil que cualquiera la puede dar. Ya lo verán. 1, 2, 3. Tomo la foto. Ahí está. Entonces, la siguiente clase empezamos de lleno con todo lo correspondiente para establecer debidamente cómo va a participar el Estado mexicano, históricamente hablando, de una excepción constitucional y una excepción histórica del Código Fiscal, qué pasó en el año de 1906, qué ocurrió en 1929 cuando llegan a la par del Código Fiscal con el Código Penal Martínez de Castro, qué pasó en 1981 con las reformas y cambios significativos que ha tenido, cómo fue que dio cabida a que los elementos penales fiscales se adminicularan de tal suerte que se contemplaran en diferentes ordenamientos. Hasta aquí hoy le dejamos. La siguiente clase nos veremos primeramente Dios. Me dio mucho gusto saludarlos a todos, reencontrarnos en este día tan glorioso y primeramente Dios, nos vemos la siguiente sesión que es el día jueves. Por favor, sigan tomando suma y extrema precaución. La cosa de la pandemia está viento en popa hacia arriba, se ha subido de cantidades exorbitantes de contagios. Tomen todas las precauciones, por favor. No estén en lugares donde haya mucha conglomeración. Traten de tener una dieta balanceada, estar vitaminados, no sé, tratar de estar bien. Cuídense mucho, por favor, los que tienen que estar saliendo. Les envío bendiciones y primeramente Dios, nos veremos en esta sesión los días martes y jueves. Los espero el jueves a las 7. ¿Hecho? Sí, profe, muchas gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias Buenas para noches. todos. Buenas noches.